Hola a todos, en este video vamos a estar repasando lo que son los ángulos especiales y cuadrantales de la asignatura Trigonometría y Geometría Analítica Avanzada. Pero antes de comenzar a ver lo que son los ángulos especiales y cuadrantales, me gustaría hacer un repaso para que nos acordemos de las razones trigonométricas. Recordemos que las razones trigonométricas son las relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo y la medida de los ángulos de esta figura. Recordemos que hay 6 razones trigonométricas: el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. Además, tenemos que acordarnos que el seno de un ángulo era igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, que el coseno de un ángulo era igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, que la tangente de un ángulo era igual al cateto opuesto entre el adyacente, que la cosecante de un ángulo, hipotenusa entre opuesto, la secante de un ángulo, hipotenusa entre adyacente, y la cotangente de un ángulo, el adyacente entre el opuesto. Además, que la recíproca de la cosecante era el seno y viceversa, la recíproca del seno era la cosecante, que la recíproca de la secante era el coseno y viceversa, la recíproca del coseno era la secante, y que la recíproca de la cotangente era la tangente y viceversa. La recíproca de la tangente es la cotangente. Entonces, en este video no me voy a adentrar a especificar quiénes son el cateto opuesto, el adyacente y la hipotenusa. Eso lo voy a dar como algo que ya ustedes saben hacer. Lo que vamos a ver hoy, creo que es uno de los temitas nuevos, es esta parte de identidades recíprocas. En la anterior diapositiva yo te dije, oye, la cosecante era la recíproca del seno, que la secante es la recíproca del coseno, que la tangente es la recíproca de la cotangente y viceversa, ¿no? Es algo reversible. Pero ¿a qué nos referimos cuando digo que dos cantidades son recíprocas? Dos cantidades van a ser recíprocas si al momento de multiplicarlas entre sí me van a dar como resultado 1. Por ejemplo, voy a poner aquí algunos ejemplitos. Si yo, por ejemplo, multiplico al 4 por un cuarto, 4 por un cuarto es igual a 1. Y entonces estas dos cantidades son recíprocas. ¿Por qué? Porque su multiplicación me da como resultado 1. Asimismo, si yo digo un quinto multiplicado por 5, un quinto por 5, pues es igual a 1. Y entonces estas dos cantidades son recíprocas, porque el resultado de su multiplicación me va a dar 1. Asimismo, si yo tengo 2 tercios y 2 tercios lo multiplico por 3 medios, pues el resultado de su multiplicación me va a dar 1. Y entonces estas dos cantidades son recíprocas. Ok, ahora ya tenemos o ya pudimos haber comprendido qué significa el término recíproco. Tengo dos cantidades que me dan como resultado 1 al multiplicarlas, entonces son recíprocas. Lo mismo va a suceder con las razones trigonométricas. Si yo tengo dos razones trigonométricas que cuando las multiplico me da como resultado 1, entonces estas razones trigonométricas son recíprocas entre sí. Vamos a ver unos ejemplos para aclarar pues estos conceptos. Si yo, por ejemplo, multiplico al coseno de x por la secante de x, al ser estas dos razones trigonométricas recíprocas, el resultado de su multiplicación será 1. Asimismo, si yo tengo el seno de x y lo multiplico por la cosecante de x, al ser recíprocas estas dos razones me dan como resultado 1. Y por lo tanto, si yo tengo la tangente de x y la tangente de x la multiplico por la cotangente de x, al ser recíprocas estas dos razones me dan como resultado 1. Estos tres productos que yo te estoy enseñando, este de aquí y este de aquí, nos van a servir para obtener otras equivalencias. Equivalencias que provienen de despejar, por ejemplo, de este producto de acá, ya sea la secante o al coseno, y asimismo va a suceder con las otras dos. De despejar alguna de estas dos razones, obtengo ciertas equivalencias. De despejar alguna de estas dos razones, obtengo ciertas equivalencias. A continuación te las voy a enseñar para que entendamos a qué nos referimos con eso. Una de ellas es que el seno de x es igual a 1 entre la cosecante de x.
Otra de ellas es que el coseno de x equivale a 1 entre la secante de x. Y la última de ellas es que la tangente de x es igual o equivale a 1 entre la cotangente de x. ¿Ok? Ahora, de estas tres formulitas que te estoy mostrando en esta diapositiva, todavía podemos seguir haciendo ciertos despejes para poder obtener otras equivalencias. Por ejemplo, de esta primera expresión que tengo, que el seno de x equivale a 1 entre cosecante de x, yo puedo subir la cosecante de x a multiplicar con el seno e inmediatamente después el seno de x bajarlo a dividir con el 1, quedándome entonces algo con lo siguiente. La cosecante de x también se puede expresar como 1 entre el seno de x. Lo mismo va a ocurrir con las otras dos expresiones que nos faltan. La secante de x puede subir a multiplicar con el coseno de x y enseguida el coseno de x puede bajar a dividir con el 1, quedándome como secante de x igual a 1 entre el coseno de x. Y lo mismo ocurre con la última, la cotangente de x puede subir con la tangente a multiplicarla y posteriormente la tangente puede bajar con el 1 a dividir, quedándome cotangente de x igual a 1 entre la tangente de x. Algo como lo que voy a mostrar a continuación. La cosecante de x puede expresarse como 1 entre seno de x, la secante de x también puede ser igual a 1 entre coseno de x, y la cotangente de x puede ser lo mismo que decir 1 entre tangente de x. ¿Ok? Ahora viene la parte más triste, y es que me tengo que aprender de memoria estas expresiones que yo tengo en pantalla. Tristemente, sí. Sin embargo, yo te aconsejo que con estas tres expresiones que yo te estoy mostrando a tu lado izquierdo, basta, debido a que de estas expresiones de tu lado izquierdo, bastaría con despejar la cosecante de x, la secante de x, la cotangente de x, para obtener las otras relaciones recíprocas de tu lado derecho. Si te las quieres aprender las 6 de memoria, también lo puedes hacer, pero creo que sería un poquito más de trabajo. Muy bien, pues estas son las identidades recíprocas y para concluir tienes que recordar que seno de x es la recíproca de la cosecante de x y viceversa, la cosecante es la recíproca del seno, que el coseno es la recíproca de la secante y viceversa, la secante es la recíproca del coseno, y que la tangente es recíproca de la cotangente y viceversa, la cotangente es recíproca de la tangente. ¿Okay? Es algo que nos tenemos que grabar.